Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy están marcados, obviamente, por la noticia del fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz. Esta noticia que alguna vez nos iba a tocar dar, y esperábamos no haber tenido que dar, marca hoy la pauta de todos los medios de comunicación, llámese impresos o como llaman allá prensa plana, radio, televisión y todas las adláteres. De manera que el viejo lagarto verde está hoy conmocionado por la noticia y con él todos los países hermanos. En todas las latitudes y longitudes del planeta ha sido la noticia. 90 años, larga vida bien vivida. Sin embargo, hoy queremos de alguna manera mostrar lo que está pasando, pero también después recordar algunos de los momentos de diálogo casi íntimo con el líder cubano desaparecido. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, sin olvidar las circunstancias dramáticas por las que pasa nuestra querida contaminada y única. Su hermano dio la noticia. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Hasta la victoria, siempre. Con el grito de guerra de siempre, lo anunció el presidente de Cuba, Raúl Castro, y en Washington, la sede de la representación diplomática de la hermana República de Cuba, aparecía con la bandera a media asta. La embajada de Cuba en Washington bajó su bandera a la mitad y el líder revolucionario que construyó el Estado socialista en las puertas de Estados Unidos moría el viernes a la edad de 90 años. El cadáver de Castro, como anunció el propio Raúl, será cremado según sus deseos. Cuba declaró 9 días de duelo, durante los cuales las cenizas serán llevadas a diferentes partes del país. Una ceremonia de entierro se llevará a cabo el 4 de diciembre, o su equivalente como ceremonial, ¿no? Por supuesto, esto se veía de otra manera muy diferente a 90 millas de allí, cuando se trata de hablar de lo que ocurre en la península de la Florida, al sur de los Estados Unidos. Los que nunca pudieron ganar una batalla, al menos se hacían solidarios con la muerte y hacían manifestaciones con la bandera de Cuba. Los medios dicen que enormes manifestaciones. Bueno, esto es lo que nos ha llegado. Si estos son enormes manifestaciones, debe ser que algo no coincide entre lo redactado y lo grabado. Pero esto es la reacción en la calle 8, por ejemplo. Una dama no identificada decía que estaba celebrando y decía, hay gente que esperaba esto, hay miles de personas aquí celebrando, no la muerte, solo los grandes cambios que están llegando para un país. Thousands of people here celebrating not the death, just the big changes
that are coming for a country, the values and the laws. Estos cubanos que festejan en inglés hablan de los valores y las pérdidas. Ya sea que haya nacido aquí hace 20 años, en los Estados Unidos, o desde hace generaciones, apreciarás este momento, ¿no? Asegúrate de comprender la importancia de esto para la comunidad cubana. Mujer no identificada, parcialmente, también decía algo. Satanás, de ahora te pertenece, Fidel, ¿no? Así que no los dejes tener paz. Y este hombre, no sabemos si festejaba algo o tiene algún culto fálico, pero trataba de decir algún mensaje. That we're celebrating because he has caused pain on all generations of Cuba. Él causó tantas cosas, tantas lágrimas durante estos años. No hay nada que avergonzarse. Esto es algo que estamos celebrando porque ha causado dolor en todas las generaciones de cubanos. Donald Trump dijo, Fidel Castro ha muerto. Fidel Castro está muerto. En su tweet, miren ustedes, trascendental siempre Trump, ¿no? No sé cómo haría el mundo si no tuviera los tweets de Trump, que son además muy creativos. Solo desearía que mi padre estuviera aquí para ver esto, para oírlo él mismo. Murió hace 3 años, así que estoy seguro de que lo sabe, refería a otra dama en las manifestaciones que estaban haciendo en la pequeña Habana, ¿no? En el estado sur de la Florida. Respecto a Trump, bueno, este hombre ahora es el que ocupa la Casa Blanca y tendrá que hacer frente a una realidad diferente. Las viejas relaciones, siempre frescas, entre la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, están representadas en esta imagen. Mientras había fiestas en el Versalles de La Habana, hablaba nuestro presidente. A la inmortalidad, el comandante Fidel Castro. Entre el dolor, los recuerdos, siempre nos viene a viva voz nuestro comandante Chávez. Qué amistad tan profunda cultivaron, una amistad de lucha, de valores, para nuestros pueblos, para la humanidad, y fundaron una época. Se unió la época grande del 1 de enero de 1959 con la época grande de la Revolución Bolivariana. 2 revoluciones acosadas por el imperio, 2 revoluciones que nos hemos crecido, nos tenemos que seguir creciendo en los tiempos presentes hacia los tiempos futuros. Dejaron fundado una patria en el corazón de millones de latinoamericanos y caribeños. Y ahí vamos, qué dignidad tan grande significa Fidel. Y para decir Fidel hay que decir también Hugo Chávez. Fidel es un hombre de orientación permanente. No perdía tiempo ni un segundo para orientar los caminos, las batallas a dar, para dar el ejemplo. Yo lo visitaba siguiendo el ejemplo de nuestro comandante Chávez cada 2 meses. Estaba ahorita preparando una visita junto a Cilia para irlo a saludar, ahora en diciembre, empezando apenas diciembre. Y bueno, escucharlo y compartir con él las batallas que estamos dando en nuestra patria y en América Latina y el Caribe. Siempre tenía una palabra sabia, ¿no? Era una sabiduría andante. Estaba concentrado en investigar, bueno, con grandes resultados, experimentos para el tema alimentario, la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, hacia el futuro. Y a eso concentraba toda su vida, haciendo seguimiento de lo que pasaba en el mundo. Así que el recuerdo que se nos viene es el recuerdo del maestro, del padre fundador, del hombre de los principios. Este momento es trascendente, ¿no? El primer papa latinoamericano reunido con el ya desaparecido comandante eterno Fidel Castro Ruz. Y no olvidemos que Fidel Castro fue educado por los jesuitas. Había mucho que hablar ahí, fuera de cámaras, ¿no? Los demás países hermanos se fueron manifestando. Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
expresar a nombre del pueblo boliviano nuestra condolencia, solidaridad con la familia de un comandante histórico, Fidel Castro, y a todo el pueblo antiimperialista de Cuba. Fidel es un hombre, Fidel como hermano, un gran ser humano, Fidel como político, un gran revolucionario, Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores, maestro de los revolucionarios. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano, ni siquiera para el pueblo latinoamericano. Su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. En Ecuador, en Catamayo, un residente y además un presidente de lujo también se referían a esta situación. La prensa hacía primeras planas con la imagen de Fidel Castro Ruz. Se fue un grande, murió Fidel, dijo Rafael Correa. El anticomunismo, el macartismo en Fidel Castro. Paz en su tumba. Un abrazo a nuestra querida Cuba, un abrazo a Raúl, nuestro querido amigo, ¿no? Raúl, una persona... Es difícil imaginarse como guerrero, porque es tan bondadoso, tan bueno, Raúl Castro. Y un abrazo a Dalia, la esposa de Fidel, a sus hijos y a todo el pueblo cubano, insisto. Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, abrió caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa, más igualitaria, pero también más digna y más soberana. Y en eso Cuba es experta en darnos cátedra, en soberanía y dignidad. Y gran parte de aquello gracias a su eterno comandante Fidel Castro Ruz. Y también está entonces con Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Hugo Chávez Frías. A Hugo Chávez también en Venezuela le dicen el comandante eterno. Que viva esa patria de José Martí, el apóstol cubano. Rafael Correa dijo, Fidel Castro, la paz en su tumba, un abrazo a nuestra querida Cuba. Al otro lado del mundo, en Vietnam, los medios se hacían eco de las mismas informaciones que acabamos de presentarles a ustedes. Y decía el colega, medio siglo siendo un líder revolucionario de Cuba, Fidel Castro era también un compañero, un amigo cercano del pueblo vietnamita. Siempre estuvo de nuestro lado durante nuestra lucha para ganar nuestra independencia y unir al país, así como estar a nuestro lado en nuestros días de victoria y cuando construimos un país mejor y más grande, como el deseo del presidente Ho Chi Minh. El pueblo vietnamita había ya dado en nuestro corazón el famoso dicho de Fidel Castro. Para Vietnam, el cubano está dispuesto a dar incluso nuestra sangre. En este momento de duelo, el pueblo y los comunistas de Vietnam quieren reafirmar la unidad inquebrantable entre nosotros y el pueblo de Cuba y nuestros camaradas cubanos fraternos. El camarada Fidel Castro vivirá para siempre. Ya vamos. Los personajes históricos de aquellas luchas siempre recibieron con calidez al líder cubano. Su inmortal frase, por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, siempre estará en el corazón del pueblo vietnamita, han dicho los líderes históricos y los presentes. El mensaje resalta además que la revolución mundial pierde a un líder experimentado y valiente, mientras que este país pierde a un muy querido amigo. Esa fue la respuesta de Vietnam
al reafirmar la solidaridad con Cuba y expresar la convicción de que en este momento de dolor, los socialistas y pueblos cubanos seguirán unidos bajo la dirección del partido y el presidente Raúl Castro para cumplir los sueños de Fidel. Los países asiáticos también reaccionaban. En la cadena oficial china, la ancla Xingning decía: la televisión estatal cubana acaba de anunciar que el líder revolucionario Fidel Castro ha muerto a los 90 años. Sky News, a través de la presentadora Susan Latimore, decía: el ex líder cubano y figura revolucionaria Fidel Castro murió a los 90 años. Fue el líder del país durante 5 décadas y fue el tercer jefe de Estado con más largo mandato en el mundo. Su muerte fue anunciada en la televisión estatal cubana por su hermano Raúl. Mientras tanto, un hombre de negocio japonés de 62 años, Keiichi Sasaki, entrevistado aleatoriamente en la calle, decía: lo recuerdo como una figura relacionada con la crisis de los misiles cubanos durante la era Kennedy. No sabía que estaba todavía vivo. Luego, una arquitecta japonesa de 57 años, Shin Takayakanani, testigo vivo de la historia, y su muerte viene a mí como el final de un grande y glorioso capítulo. En cambio, la generación de relevo, un maestro de algo más de 20 años, Nguyen Ngoc Minh, entrevistado por estas circunstancias, decía: esta mañana, cuando me enteré que había muerto, siento la misma tristeza que cuando supe que el general Nguyen Yap había muerto. Estoy muy triste, tengo una gran simpatía por el pueblo de Cuba y su gran pérdida. La generación que se va, jubilado de 58 años, Pham Van Thuat, puedo decirte esto: aunque él es el líder de un país amigo, siento que él nos es muy familiar. Siempre recordaré sus acciones y su ayuda a nuestro país. Lo extrañaré y su pérdida me emociona. Los líderes de Asia envían condolencias por el fallecimiento de Fidel. Varios presidentes de los países asiáticos enviaron hoy sus condolencias a las autoridades de la hermana República de Cuba. El presidente chino Xi Jinping afirmó que el comandante en jefe se ganó el respeto de ese pueblo y su legado vivirá eternamente. Además, destacó las contribuciones de Fidel Castro a las relaciones bilaterales y afirmó que él fue un verdadero camarada. En la India, el secretario general del Partido Comunista Regional de la India, Sitaram Yechuri: Fidel Castro seguirá siendo una leyenda y seguirá siendo una fuente de inspiración como uno de los más grandes héroes revolucionarios de nuestro tiempo. Su país salió del atraso y de la falta de alfabetización, se desarrolló y desarrolló enormemente las ciencias médicas. Otro líder del Partido Comunista de la India, Prakash Karat, decía ante la inesperada noticia: esta es la Embajada de la República de Cuba en la India, y se refería de esta manera: Castro dominó los movimientos mundiales progresistas y revolucionarios y fue una figura que inspiró a todos. Todos nosotros, entonces jóvenes estudiantes de aquella época, para nosotros él era el héroe revolucionario, Fidel Castro. Sentido en ese fin de una era, pero en otro sentido, su legado revolucionario comienza ahora a vivir para siempre. Del Partido del Congreso en la oposición, Abhishek Manu Siddhi: Fidel Castro es una persona que evoca muchas reacciones muy fuertes de esta manera y de esa manera, pero incluso sus peores enemigos no negarán que es un ícono de una época. Es una figura que representó una época y sus logros en esa época. Contra adversidades gigantescas e inimaginables, logró triunfos y hay que imaginarlo. Hay que saludar esto. Fidel Castro siempre fue figura emblemática en el escenario internacional del siglo XX, afirman en la India.
Y el primer ministro de la India, Narendra Modi, lamentó hoy el fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana y mostraron imágenes de archivos de esas épocas en que había contacto personal y directo. Consideró a Fidel Castro una de las personalidades más emblemáticas del siglo XX. Extiendo mis más profundas condolencias al gobierno y al pueblo de Cuba por la triste desaparición de Fidel Castro. Apoyamos al gobierno y al pueblo de Cuba en esta trágica hora, escribió Modi en su cuenta en Twitter. También el presidente indio, Pranab Mukherjee, extendió sus condolencias por la triste desaparición física del líder revolucionario cubano, quien falleció ayer a los 90 años. En un breve comunicado, Mukherjee calificó a Fidel Castro como un gran amigo de la India. Y así en todas las representaciones diplomáticas de la hermana República de Cuba, en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, el pueblo llano, el pueblo anónimo, llegaba espontáneamente a colocar ofrendas florales. Moscú no era la excepción. Rusia llora la muerte de Fidel Castro, dice Sputnik News. Moscú se despertó con la noticia de la muerte del líder de la Revolución Cubana. Ni el frío ni la nieve impidieron que los moscovitas rindieran homenaje a quien fuera un gran amigo de la Unión Soviética y de Rusia actual. Es una lástima que una persona así haya fallecido. Todos sabemos de él, qué tipo de líder que era, qué orador, qué hermoso hablaba. La gente de Cuba lo amaba de verdad, no podían vivir sin él, les encantó con su discurso. Claro que es una lástima que se haya ido. Un líder mundial de esa talla se ha ido. Bajo la nariz de América pudo crear Cuba. Para Estados Unidos, él era una amenaza. Víctor, un jubilado. Conocemos a esta persona de nuestra infancia y pensamos muy bien en él. Pensamos que era el líder, sucesor del Che Guevara, de modo que todo lo que queda por hacer es lamentarlo. Y aquí, Svetlana dice, cuando nacimos Fidel Castro ya estaba allí y ahora estamos tristes. ¿Qué más se puede decir? Ni siquiera lo creo, porque lo enterraron tantas veces sus enemigos y luego resultó que era otra broma. Esta vez no. Ya han dicho que esta vez es real y bueno, es una verdadera lástima. Un ingeniero ruso, residente de Moscú, Grigori, una persona que puso a las 3 generaciones en solo una. Maravillosa isla hermosa y que fue famosa en todo el mundo. La convirtió en algo, la construyó, le creó una estructura. Por supuesto que es malo que haya muerto, pero creo que tal vez sirva de impulso para otro tipo de desarrollo en Cuba. Medio reaccionario este. En general, toda Rusia llora la muerte de Castro. Y el otro invirtió los términos, ¿no? Porque primero fue Fidel y después el Che. Pero siguen llegando las ofrendas florales a la representación diplomática de la hermana República de Cuba. Las reacciones de las redes sociales tampoco se hicieron esperar. Las frases más famosas del comandante junto a su rostro inundaron las redes sociales en toda Rusia. Ya se registran más de 3.000 tweets sobre los temas escritos en idioma ruso. Fidel Castro enfrentó a Estados Unidos antes que medio mundo y cuando medio mundo se encontraba postrado, decían. Triunfó, viva Fidel. No podemos permitir que este sea un momento de lágrimas. Tiene que ser un momento de lucha, un momento de reafirmación revolucionaria, un momento de ratificación del compromiso de seguir siempre adelante. Así lo decía Gerardo Hernández, que ha estado acá en este programa junto con los 5 héroes, y un estudiante no identificado. Famosa que dice que Fidel puso a Cuba en el mapa y que Cuba se convirtió en paradigma para muchos pueblos del mundo, para la mayoría de los pueblos del mundo, pudiésemos decir para todos, sobre todo para los sectores más pobres, para los sectores más marginados. Ideas. ¿Qué están haciendo Estudiantes de la Universidad de La Habana rinden tributo a Fidel. ¿Qué han estado haciendo? Vemos que están muy activos en Twitter, en Facebook. Sí, mira, esto es un mensaje para los pesimistas que dicen que no... No tuve ningún combate.
During questioning, the Cubans said they had been captured even before they'd seen any combat. This man said he had seen no Russian or Cuban... Este es un archivo de 1973 cerca de Porto, en Angola. Dice, la primera unidad cubana llegó entre 5 y 10 días de noviembre, después de la invasión de Sudáfrica, y estos son hechos históricos. Y aquí, a todo aquel que asumía una actitud progresista, lo llevaban a juicio. At least 5,000 of Fidel Castro's troops are in action with the Marxist Popular Movement, the MPLA. Era la propaganda de la época en contra de la solidaridad internacional, donde hablaban de miles de soldados cubanos que se estaban infiltrando y nada había que apoyar en ese momento la situación. Los soldados de Castro habían sido capturados en la Guerra Civil de Angola, una lucha de poder entre los antiguos grupos por la independencia de Angola de Portugal se convirtió en campo de batalla. Cuba se convirtió en un fuerte aliado del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, respaldado en aquellos tiempos por la entonces Unión Soviética en su conflicto con la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, y el Frente Nacional de Liberación de Angola, FNLA. La participación de Cuba fue transmitida por primera vez al mundo cuando los cubanos fueron capturados por la UNITA en enero de 1976. Dijeron que Cuba se les dijo que eran necesarios para ayudar a combatir a los mercenarios extranjeros. Y en ese momento había no menos de 5.000 efectivos ayudando al MPLA a lanzar ataques conjuntos. Castro confirmó la presencia de las fuerzas cubanas en el país africano, diciendo en una conferencia de prensa improvisada en la Embajada canadiense en La Habana que el despliegue fue en respuesta a la intervención descarada de Sudáfrica racista en el conflicto. Las fuerzas sudafricanas entraron formalmente en Angola en 1987. La retirada de los 50.000 efectivos militares cubanos se inició en el 89, en virtud de un acuerdo de paz de 1988 concertado por Estados Unidos, la Unión Soviética y Sudáfrica. Y el último contingente salió a mediados de 1991, como lo estamos viendo. Aplaudidos y con el agradecimiento. Miles de angoleños animaron a los soldados cubanos cuando el primer grupo partió de Luanda desde el aeropuerto. Parte de la historia, no toda, pero sencillamente parte de la historia contemporánea que contribuyó a escribir el hoy desaparecido líder cubano. Bueno, desaparecido de los planos de la vida, pero nadie va a poder borrar lo que ha representado y representa, y seguirá representando. Cambió la historia, incluso en América Latina, y la cambió a 90 millas de los Estados Unidos, que fue el que preparó, armó y ayudó a la fallida invasión. Recordemos que era impensable un gesto de independencia y de diferencia ideológica a esta distancia de los Estados Unidos, ¿no? Y mucho menos en tiempos de la Guerra Fría. Eso fue algo así como un caso contra natura para aquellos que manejaban la política desde el norte, ¿no? O con los criterios de la OTAN frente a la entonces Unión Soviética. Bueno, algunos festejan, ¿eh? Algunos festejan. La gente de Miami está en este momento bailando en las calles y por algo le llaman la gusanera. A ver, vamos a ver esto de Reuters, señor director. No tiene sonido, pero ya podemos ver las banderas y de dónde viene. Las tomas son muy cerradas, lo que indica que no hay tanta gente, pero se están juntando algunos, ¿sí? Por algo están allá. Volvemos a estudio, señor director. Gracias. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y aquí tengo los créditos para hacerle justicia al estupendo óleo del comandante Fidel Castro que tenemos hoy como parte de nuestra escenografía. Esto, que está en cámara 3 y que debido al tipo de luz que estamos usando,
no le hace justicia a la estupenda textura, me voy a mover allí y ayudar un poco. Fidel se llama, obviamente, autor Germán Espejo Rodríguez, pintor peruano, y nos lo donaron, para nuestra grata sorpresa, los esposos Lidia Kuznekova y Mauro Medina, de la Galería Sala de Arte, que está, la famosa galería ubicada en el Hotel Alba Caracas, que ahora está en nuestro, ¿no? Alba Caracas de Venezuela. Además de este hermosísimo trabajo del compatriota peruano, quiero mostrarles algunos de los últimos libros que publicara Fidel, y esto es parte de la explicación de la historia, ¿no? Este es Desde la Sierra Maestra a Santiago de Cuba, la contraofensiva estratégica, firmado Fidel Castro Ruz. Pero tiene además una muestra de cariño recíproco, ¿no? Creo que había que y tiene que haber. Dice, para la doctora Lida Sanoja Maneiro, cariñosamente Fidel Castro, 23 de noviembre de 2010, y por supuesto la dedicatoria de puño y letra de Fidel. Y este otro que complementa la gran epopeya histórica que ahora la hizo como escritor Fidel, La Victoria Estratégica, Fidel Castro, y esta es por todos los caminos de la sierra, otro libro gigantesco por su contenido y por el testimonio de historia. Chávez mañana, vale la pena divulgarlo bien, son de verdad oportunos y revolucionarios. Se refiere a un evento que estaba ocurriendo en ese momento. Y aquí, para Lida Sanoja Maneiro, cariñosamente, Fidel Castro, y dice, postdata, 23 de noviembre de 2010. Sé que están por acá, vi a Walter en la mesa redonda del lunes, y hay muchos buenos discursos de Evo ayer y de Chávez hoy. Mañana saldrá el de Evo en mesa redonda. Bueno, la cotidianidad con que nos demostraba que en efecto, tal como dijo, esta es una anécdota que es el momento de contarla porque es el momento de rendirle tributo a la persona que era Fidel, ¿no? Me dijo una vez el embajador de Cuba, el hermano colega doble, dice, escríbele a Fidel. Y digo, yo a Fidel, pero Fidel debe tener cosas más importantes que leer que alguna cosa que le escriba yo, ¿no? Dice, no, escríbele unas cartas. Bueno, a mí me dio vergüenza, de alguna vez, hace tiempo lo conté, escribirle en la computadora. Entonces escribí como los viejos caballeros a mano. Y dije, recordando la célebre obra El correo del zar, ¿no? Miguel Strogoff. Dije, querido comandante, Miguel Strogoff ya está montado en su caballo y tengo apenas tiempo para unas líneas a vuela pluma. Bla, 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 bla. Me olvidé de eso. Pasa el tiempo y me dicen, ¿tienes correo diplomático? ¿Correo diplomático yo? Sí, sí. Y aparece un sobre Manila extra, grande. Y cuando lo abro, hay 8 páginas escritas a mano por Fidel, que comienzan diciendo, querido Walter, tendrás que disculparme mi mala caligrafía, me emociono al recordar esto, ¿no? Porque en el accidente de Santa Clara, que tú mostraste con lujo de detalles, me tuvieron que reconstruir la mano y se me hace difícil escribir a mano. Así que seré breve. 8 páginas extra de los 2 lados, seré breve. Y en el último párrafo decía, te veo todas las noches en Canal 8, venezolana de televisión. Luego te vuelvo a ver en Telesur. Y cuando no te puedo ver, te mando grabar. Ese era el televidente Fidel Castro, que nos seguía noche a noche. Hoy lo seguimos nosotros, y lo seguimos en homenaje y en reconocimiento. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y recordemos algunas de las oportunidades en que pude entrevistarlo. Esta vez fue una visita que hizo a nuestro país y donde me dijo, no te vayas, este es el momento, pon otro rollito y seguimos, no te vayas. Le digo, comandante, nos van a sabotear, necesito ir para poner esto al aire. Bueno, hubo gente que arriesgó la vida con ayuda de los cuerpos de seguridad. Un avión especial nos trajo desde Oriente a Maiquetía, estaba lloviendo y un motorizado
junto con Ricardo, que en ese momento formaba parte del equipo, subieron del aeropuerto aquí al canal, en Los Ruices, en Caracas, en 18 minutos. Y cuando llegamos aquí, nos sabotearon la entrevista exclusiva mundial con Fidel Castro para poner una porquería de insert que ya no se hizo, ni siquiera se usa, ¿no? Porque era tan malo, pero había los intereses por encima de aquello, ¿no? Cuando estábamos en la cumbre del Caribe. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, señor director. Esta es la exclusiva realizada con el comandante Fidel Castro Ruz en el marco del primer encuentro energético de jefe de Estado y Gobierno del Caribe, en Puerto La Cruz, Venezuela, 30 de junio de 2005. Hay una anécdota además de... Salud, amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestro servicio satélite. Hoy tenemos un programa especial, vivimos momentos especiales y naturalmente los acontecimientos están en pleno desarrollo, como es una de nuestras frases de hace 30 años. No importa que CNN las use, sigue siendo nuestra. En cualquier caso, va a ser un poco difícil despegarse hoy del televisor e intentar hacer zapping. Y es un programa especial porque nuestro invitado es el comandante Fidel Castro. Bienvenido, comandante, presidente. Muchas gracias. Usted sabe todas las preguntas, los que hemos estudiado el tema sabemos algunas de las respuestas, pero la situación es tan cambiante que nos obliga, por ejemplo, a esta modificación geopolítica que se vive en el Caribe como primera opción. Y nos encantaría tener su opinión sobre lo que usted ha vivido y compartido aquí en tierras venezolanas. Si me da medio minuto, cumplo el deseo de saludarte y expresarte que estoy muy familiarizado con tu trabajo. Porque precisamente cuando tuve el accidente hace como 8 meses, me vi obligado a muchas horas de permanencia, posiciones que apenas podía mover. Y por esos días ponía la televisión y ponía el programa tuyo a las 10 TV. En estos meses están ocurriendo y están ocurriendo cada vez más acontecimientos extraordinarios. Y muchos de los programas son los acontecimientos en el Oriente Medio, en la guerra de Irak. Quiero decirte con toda sinceridad que me aficioné al programa. Sé que algunos te lo han contado. Incluso cuando no podía verlo por alguna causa, pedía que lo grabaran. Y a la vez, cuando por cualquier razón no correspondía en ese día de la semana, le echaba de menos. Para comprender esto hay que tener en cuenta que yo, a pesar del accidente que tuve, no dejé de trabajar un solo día. Ese mismo día tuve que ocuparme de unas cuantas cosas y ver seguir las operaciones sin anestesia general, con anestesia. Y quería expresarte realmente mi reconocimiento. Por eso, cuando llegué aquí, me hablaron de una entrevista por TV y después sí, enseguida, como es lógico, la seguí, pero se me ocurrió preguntar, ¿y quién es el periodista que va a hacer la entrevista? Me dice, Walter Martín. Digo, el de los programas. Y me alegré mucho. Por eso vengo gustoso a tu programa y dispuesto a responder cualquier pregunta que tú quieras hacer. Me habían dicho que usted desarma de entrada en la primera jugada al interlocutor. No había mejor manera de desarmarnos que esa cortesía que usted acaba de tener. Es un método asimétrico, diría yo, porque no está planeado. Ocurre eso, y quería decírtelo antes de empezar a hablar de otro tema. Con su permiso y agradeciendo... una pregunta, ¿me puede repetir? En nombre del equipo, agradeciendo la cortesía, porque además nos tocó transmitir su accidente y analizarlo en la medida de lo posible. No sabíamos que eso había servido para afianzar un poco más el honor de tenerlo del otro lado del receptor. Pero los momentos que estamos viviendo evidentemente son
para usar un lugar común, de trascendencia histórica, ¿no? De gran trascendencia, pienso. Estamos ávidos de su análisis, porque no hubo, después de esta cumbre, una oportunidad de dialogar con usted, y esta es la primera, y somos todo oídos. No, porque iba a haber una conferencia de prensa, pero parece que el horario complicó las cosas. Se hizo tarde. Estaban despidiéndose los presidentes. Se había trabajado durante muchas horas. Si yo mismo me quedé pensando, estábamos saliendo del hotel casi a las 12 de la noche. Si no había conferencia de prensa. Estaba acordada desde antes, desde que llegué. Sí. Y así fue. Por eso no se han respondido muchas cosas. Y por eso yo te exhortaba a que me orientaras en qué sentido tú considerabas conveniente, qué temas debíamos, te quiero decir. Tú con tus preguntas me puedes ir diciendo, tú sabes mejor que yo, aunque yo he leído unos cuantos cables y noticias nacionales e internacionales, tú debes estar mucho más informado que yo de los temas que resulten de más interés o los más polémicos. Hablaste de una situación especial, sí, lo afirmo. Es un momento excepcional de la historia humana. Y cosas trascendentales están en juego. Como dijimos ayer en la conferencia, en cierto momento, no son solo problemas económicos o problemas energéticos. En este momento está en juego la supervivencia de la especie. Es un punto de vista que he venido sosteniendo y lo puedo fundamentar. La primera vez que usted lo dijo sonó un poco apocalíptico, pero cuando empezó a fundamentarlo y nos llegaron referencias aún a través de las transnacionales de la información, la cosa empezó a tomar cuerpo y nos preocupamos mucho más. ¿Podría fundamentar esto de está en peligro la sobrevivencia de la especie? Desde época muy reciente. Debemos recordar que la humanidad tiene tal vez algunos cientos, miles de años, esta especie. Nadie puede decir con exactitud hasta qué siglo estuvo evolucionando. Cuando ya pudiéramos decir que había llegado a los niveles de capacidad intelectual parecido o próximo. La ley de la evolución es algo científica. Fue descubierta por Darwin, se conoce. Durante mucho tiempo hubo prejuicio. Incluso a veces fue cuestionada por alguna posición religiosa. Y yo recuerdo que una de las cosas que más admiré del Papa fue Juan Pablo II, fue la valiente declaración que hizo cuando planteó que la teoría de la evolución no era inconciliable con la teoría de la creación, con la doctrina de la creación, fueron las palabras. Me pareció excelente porque había muchos científicos que lo usaban, es imposible como prescindir de las leyes de Newton, que lo usaban, y gente muy creyente. Me imagino que para muchos de ellos se produciría siempre un conflicto entre su visión de aquellas cosas científicas y los prejuicios con respecto a esa ley tan científica como cualquier otra. Y a mí me pareció una gran cosa. Entre los muchos puntos de vista en que hubo valentía por parte de este Papa en criticar, analizar y superar, esa fue una de ellas, que motivaban el concepto que yo tenía sobre este Papa. Y así te puedo... Este hombre, estamos hablando del hombre, ¿qué nivel intelectual alcanzó? ¿Acaso los dioses son más inteligentes que los griegos? Lo dudo. Quienes han leído historia, obras de lo que se conservó cuando se destruyó la famosa biblioteca de Alejandría, no se sabe cuántos avances se perdieron.
Y de modo, a hacer una pregunta, ¿somos más o menos inteligentes que los romanos? ¿Lo hemos demostrado acaso? Hubo un cierto retroceso en el avance de la ciencia, cuando ellos ya habían descubierto ciertos principios del universo. Y entonces vino a reinar la teoría de que la Tierra era plana. Y durante muchos siglos se tuvo esa idea, hasta hace apenas 500 años. No se consideraba que era plana, y eran los marineros. Colón fue un hombre sagaz, observador, vieron, pero no se explicaba. Y después no se sabe lo que venía. Pero ya Marco Polo había estado como 200 y tantos años, no puede ser exactamente, para allá por China, escribió sus libros, trajo muchas noticias. Y estaba el problema, ya habían doblado también por el Cabo del Sur de África en busca de las especies. Y él volvió, él tiene que haber leído algo de los avances o de lo que se escribió en la época de los griegos. Y defendió su teoría con muchas. Aspiraba a llegar a China. No podía imaginarse este continente por el medio. De no existir, él se hunde. Bueno, después cuando Magallanes intentó el viaje dando la vuelta por el sur, dicen que llegaba con polvo de galletas. No habían conocido las investigaciones del doctor Heyerdahl, que descubrió que con el plancton, que casi se podía recoger con una tela de mosquitero, se alimentó en su expedición de la Conquista, que parece que era de Magallanes. Pero también uno ha leído después la historia que pescaban, dorados, distintos animales. Cuando a veces se paraba el barco por falta de viento, pues también pescaban. Pero uno sabe de eso lo que la historia dice. Y aquel biógrafo que es Stefan Zweig, creo que él que hizo la biografía de Magallanes, y otros, hablaban de que llegan comiendo polvo de galletas. Pues, seguramente que conocían, y seguramente llegaron porque conocían otras posibilidades. Pero así es, hace apenas 500 años no sabíamos que este hemisferio existía, que aquí habían civilizaciones. Yo trato de lograr obtener alguna información acerca del momento en que cruzaron por el estrecho. Y ya llegaron y crearon civilizaciones. ¿Por qué es para mí importante ese dato? Es muy importante porque ellos aquí desarrollaron la civilización maya, las civilizaciones preincaicas, hicieron obras. Yo tenía amistad con Heyerdahl, él hacía unas exploraciones por allá por el Perú. Y decía que habían obras que no se podían concebir o proyectar sino desde el aire, de 1000 metros, 2000 metros. Entonces había unos avances tremendos, los mayas ya tenían un nivel de inteligencia. Y si eso ocurrió hace 25.000, 30.000 o 40.000, es muy importante para el concepto de qué nivel de desarrollo intelectual tenía el hombre. Porque se vino y el nivel era similar a lo que se quedaron en Grecia, en Roma y todo ese lugar. Uno se pregunta si acaso hoy la teoría de la evolución funciona. Es muy difícil, se expresa a través de miles, decenas de miles. Y precisamente Darwin descubrió la causa, que fueron las mutaciones genéticas, que cuando favorecían la supervivencia, hacía que esa especie donde se reprodujera mucho más. Y es lo que te decía, no sabemos qué nivel de diferencia, pero nunca la especie humana estuvo amenazada por el exterminio. Cuando los famosos choques de los aerolitos que se dice que cayeron por donde está el istmo de Tehuantepec hace 60 millones de años, causó grandes catástrofes. Desaparecieron muchas especies, nacieron otras, pero la especie humana todavía no aparecía. Ese es algo que se discute, para mí es un tema realmente apasionante, principalmente porque lo relaciono con el presente del mundo y las perspectivas del mundo. ¿Cuántos años transcurrieron desde que ya alcanzó ese cociente de inteligencia que se ve en las distintas civilizaciones de las que quedaron huellas? Es muy importante, porque en ninguna de esas etapas, en ningún año de esa etapa, se podía hablar de un riesgo de desaparición. El primer peligro apareció con las armas nucleares. Y las primeras bombas atómicas se lanzaron sobre
Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto del año 45. Yo estaba terminando ya el bachillerato y escuché las noticias. Después, entonces, eso no se hablaba del medio ambiente. Para nada. Esa palabra no se conocía. Vinieron algunos del Club de Roma a cielo abierto y empezaron a hablar del medio ambiente, pero eso fue más o menos en los años 60. El grupo del Club de Roma, mucha gente súper optimista y que no reflexionaba con profundidad, veía aquello como una cosa alarmista, como una fantasía. Qué poco sabíamos entonces. Nada de la capa de ozono, nada del dióxido de carbono, nada del efecto invernadero, nada del mercurio en las aguas, nada de la contaminación de los ríos, los mares. Tremendo, eso se ve. Nosotros en los años de revolución lo hemos visto. Cambios de clima en Cuba, presencia de enfermedades que hace 40 años no existían, plagas que afectan. De las vacas locas no se hablaba hace 40 años. Y cuando aparece una, altera todos los precios de los productos en el mercado internacional. Porque cuando aparece uno en Estados Unidos ya van 2 veces, ahora una sola. Entonces dejan de comprar tales productos, todos los precios suben extraordinariamente, los cálculos que se tengan de compras de alimentos se alteran. Entonces ha aparecido el medio ambiente hoy como una de las grandes amenazas. Son 2. Ahora, ¿qué seguridad tendríamos que no se desate una guerra cuando existen decenas de miles de armas nucleares 50 veces más poderosas y más precisas que la de Hiroshima y Nagasaki? Que por conflicto por la energía, digamos, ya que estamos hablando de energía, conflicto por recursos naturales, por recursos mineros, por lo que sea, conflicto por el comercio, conflicto por el desarrollo desigual, conflictos por la presencia de nuevos factores económicos decisivos, como la presencia de China, algo que no existía hace 30 años. Hace 30 años todavía se hablaba de hambruna, o hace 40 o 50 eran tradicionales, de la India. Presencia de 2.500 millones que se van desarrollando, producen, consumen energía. ¿Quién puede asegurar, alguien puede asegurar que no pueda producirse un conflicto? Ahora, alguien puede asegurar, por esas razones diversas, alguien, ¿cómo se produjo la Primera Guerra Mundial en 1914? ¿Cómo se produjo la Segunda en 1939? Pretexto hundimiento del Lusitania para la Primera Guerra, Pearl Harbor para la Segunda. Sí. El Maine en La Habana para la guerra con España. Sí, exactamente. Pero en términos de ¿quién peligro... lo va a saber mejor que tú, que estás tan informado? Sí. Pero el peligro de la especie estuvimos cuando usted fue uno de los protagonistas de la crisis de los misiles en el 72. Sí, pero yo no inventé las armas nucleares. ¿Apretó el botón? ¿Quién derribó el U-2? No, yo no tenía ningún botón. Lo que teníamos era la moral allí, la firmeza para no dejarnos intimidar, no rendirnos. El botón de los misiles tierra-aire. Tierra-aire. Bueno, la verdad que el fuego lo iniciamos nosotros, pero porque teníamos una teoría que no se debía permitir los vuelos rasantes. Tuvimos una diferencia en eso, con el punto de vista del mando que estaba allí y del mando general. Ellos manejaban las armas nucleares y los cohetes tierra-aire. Nosotros teníamos, ellos tenían además unidades, tenían tropas, eran unos 40.000 hombres. Unidades blindadas. Tenían entonces, bueno, la aviación más moderna, determinada para esa época el más moderno era el MiG-21. Tenían, bueno, nosotros que teníamos, las unidades de artillería, las unidades de infantería, las unidades motorizadas y de tanques también, la artillería antiaérea. ¿Había armamento táctico nuclear? Sí. Eso es muy importante. Tenemos la confirmación. Sí. Sí se pensaba en armamento nuclear de tipo táctico, para el caso de la invasión. Cuando la crisis. El nuclear táctico quiere decir un alcance de 40 millas, 60 millas, 80 millas. Había un regimiento de armas nucleares tácticas. En las investigaciones ulteriores se supieron algunas cosas que no se sabían.
el número de proyectiles acordados era 42 proyectiles de carácter estratégico, llaman estratégicos de alcance medio. Su ventaja era la velocidad con que llegan. Claro, los soviéticos eran tenían unos 45 minutos de preaviso desde la Unión Soviética en una trayectoria balística. Depende de la distancia, pero ustedes no menos de 90 30 millas. No menos de 30 minutos. Mientras un táctico como los que tenían ellos en Turquía llegaban a Moscú en cuestión de minutos. En Italia tenían también cohetes nucleares intermedios de estos que en cuestión de minutos llegaban a los principales puntos estratégicos soviéticos. A raíz de la crisis del 72, sí, ustedes sabían que se estaba negociando la retirada de los misiles de Turquía a cambio del acuerdo entre No lo Moscú y sabíamos Washington. todavía. Si me deja, te explico, porque me estaba preguntando usted se las está abriendo armas la tácticas. historia y es una fuente de Bien, información. yo A ver, somos todos gustosamente te respondo todo. Sí. Sé que tú tienes que tener mucho interés y No, tú todo el sabes mundo. mucho. Tú eres un hombre que puede preguntar. Yo creo que es la primera vez que lo veo en televisión diciendo esto, por lo menos de este lado. Hubo discusiones con historiadores. Al cabo de 20 años, un grupo de historiadores norteamericanos y muchos de los que trabajan en el centro de papeles de la Universidad de Washington, el equipo ese que busca. ¿Georgetown o Washington? No, Washington, la capital, el Archivo de Seguridad Nacional. Correcto. Un grupo de gente, profesores muy calificados. Poco a poco. Eso le han dado a conocer al mundo en virtud de unas leyes que obligan en cierta medida a ciertos papeles. Y la ley de libertad de información, ellos muchas veces al cabo de 30 años, 40, no todo, pues cuando desclasifican un documento eso lo llenan de tachaduras. Dicen más las tachaduras que lo que está escrito. ¿Y por qué lo quieren guardar? Pero después esa misma gente ayudó a organizar. Se reunieron McNamara. Estuvo con usted McNamara hace poco en La Habana. El ministro de Defensa, jefe de los ayudantes que lloró por lo de Kennedy. Vietnam, digo, no se Se equivocaba. horrorizó cuando supo la existencia y que le contamos nosotros. Y allí estaban los rusos también, los soviéticos. Bueno, creo que eran. Bueno, en un tiempo eran soviéticos, después ahora son rusos, ¿no? Los principales jefes, los que estaban allí. Pero sí volaron los MiGs. Entonces, pero tú me preguntaste qué armamento tenían ellos. Sí. Me preguntaste el táctico ese, el armamento. ¿Qué teníamos nosotros? La artillería antiaérea. Nosotros protegíamos los cohetes tierra-aire. Pero en esa época los cohetes que llegaron allí eran eficaces desde 1000 metros hacia arriba. No existían los de ahora, que son ya en vuelo rasante a 20 metros, a 30. Entonces, pero los norteamericanos empezaron a iniciar vuelos rasantes. Hubo un error ahí, que fue lo siguiente. Si usted instala los cohetes tierra-aire con algún objetivo y es evitar el espionaje, evitar la violación de la ley internacional. Por aquellos tiempos, quizás unos 2 o 3 años antes, había ocurrido el derribo del U-2 norteamericano. Francis Gary Powell, y acabó con la conferencia de París y se tuvo que volver a Eisenhower con la evidencia de que presentó Khrushchev. Está vivo, no se mató, tenemos el piloto, tenemos los restos. Entonces, no se supone, de acuerdo a las normas internacionales y a las prácticas incluso, porque había 2 superpotencias y no una, como hoy, que usted instalara unos proyectiles tierra-aire para evitar el espionaje enemigo sobre armas estratégicas y no se usaron los cohetes. Se demostró una vacilación, un error, a mi juicio serio, analizado todos esos problemas, yo los he discutido. Dejar que volaran los U-2. ¿Quién disparó? ¿Los soviéticos o los cubanos? Antes de eso... Hay una leyenda de espérate, que usted te digo apuntó. enseguida, yo te digo la verdad sin omitir nada. Está la leyenda, pero lo que hicimos nosotros, aquellos ya instalados los cohetes tierra-aire y trabajándose intensamente en la instalación de los proyectiles intermedios, empezaron a hacer unos vuelos rasantes. Vimos el peligro
como la artillería antiaérea de 0 a 1000 metros, a 2000, 3000, y teníamos cientos de piezas. De esas las teníamos procedencia china, ametralladoras 4 bocas, procedencia soviética, cañones checos de más alcance y otros milímetros, distintos tipos de armas, y eran cientos de ellas. Como vimos aquella falla técnica, aquella indefensión, porque ya los cohetes los podían ver por vuelos, hasta destruir con vuelos rasantes. Movilizamos la artillería antiaérea nuestra por nuestra cuenta y la dedicamos a proteger aquellos proyectiles tierra-aire. Entonces, esa era la situación el día antes, prácticamente, del 28 de octubre, que fue el día del derribo del avión. Yo me reuní con el mando soviético, ellos rindieron un parte, porque nosotros teníamos, ellos estaban allí, cumplían formalmente, rendían el parte, unidades motomecanizadas, que yo, lista, cohetería tal y más cual, listo, regimiento de aviones tal, listo. Yo voy preguntando por todo lo que estaba listo. Me dieron un parte, y bueno, vieron el parte de lo avanzado que estaba, regimiento de cohetes tácticos, no me acuerdo el nombre de ellos ahora. Listo. Entonces, la crisis desarrollándose, estaban llegando todavía en proceso. Ya había algunos proyectiles de los 42 de alcance medio. Ya estaban montados algunos. Unos cuantos. Con su cabeza nuclear. Con su cabeza nuclear en condiciones de operatividad. Ahí una cantidad de ellos. Otros venían en camino de las cabezas nucleares. Cuando se desata la crisis se desata por el error de dejar que vuelen. Entonces toman un montón de fotos, pero hubo un error político también. Se usó, en vez de usar el derecho, yo tengo derecho a esto, empezaron a dar explicaciones que no había arma ofensiva. A partir de la teoría que un arma era ofensiva o no, de acuerdo con las intenciones. Y ahí viene una batalla verbal en el Consejo de Seguridad de la ONU. Antes, no, todavía no se sabía que estaban. Pero cada vez que habían denuncias y eso, figúrate, de un tipo o de otro, no había pruebas. Aquellos decían que no. Congelamos la historia en el año 62, la crisis de los misiles, que si no se hubiera solucionado, no estaríamos ustedes de ese lado del receptor y nosotros aquí. Y aquí está el protagonista principal. Un superviviente. Somos todos un supervivientes. Un tipo que vivió aquellas experiencias. Le ayudo. Y iba a decir que su sola mentira. Se dijo que no había arma a partir de las intenciones. Sun Tzu dijo que la guerra era el arte del engaño, ¿no? Se dijo que no había arma. Pero la guerra en combate, tú no le vas a decir para dónde vas a disparar, aquí o allá, pero la guerra tiene que tener una justificación. La mentira se ha empleado muchas veces. Nosotros, por suerte, no la hemos empleado nunca. Y por suerte hemos podido ver también los resultados de actuar con la verdad. Yo puedo no decirte algo, no te digo una mentira. Pero bien, las prácticas son las prácticas de la época de Maquiavelo, que se convirtió además en consejero de los príncipes. Un libro prohibido en su colegio y en mi colegio. Bueno, estaba en mi colegio el index. No estaba ni ese libro, tú tienes un privilegio. No, estaba en el index, sabíamos que existía. En ninguna biblioteca de donde que yo estudié estaba ese libro, ni otro mucho. Pero bien, usaron la mentira al hablar en este sentido, y yo lo he dicho públicamente, al decir que no eran estrategias. Eso de elaborar una teoría en base a que si tú tienes intención de tirar o no, un revólver no es un arma. No porque tú no tienes intención de matar a nadie. El arma en sí, objetivamente, es un arma estratégica. Más por la rapidez con que podía alcanzar centro y porque equilibraba desventajas. Tenían todo el derecho del mundo los soviéticos. No estaban haciendo nada contra la ley. Ahí donde fue un fallo. Kennedy creyó, sinceramente, en lo que le decía, no hay arma estratégica. Pero el U-2, claro, dejan volar el U-2, no se lo impiden, que eso es lo que no es, retrata allí y tuvieron una ventaja, conocían el secreto durante varios días. Cuando se dieron cuenta que aquellas edificaciones eran para instalaciones de ese tipo, vieron incluso algunos cohetes, porque son instalaciones donde se ponen. En nuestros archivos tenemos el video.
combustible más las cabezas nucleares. Y había una cantidad de... ¿Y los elevadores, los lanzadores? Sí, estaba... Entonces, dejan volar. Si hacen uso de su derecho, actúan con firmeza, hacen lo que hicieron allá, no pueden volar. Hasta incluso, lo puedo advertir, oiga, no pueden volar. Todo dentro de la... ¿No pueden volar sobre Cuba? Sí, no pueden volar. Si quieren volar sobre la capital, no pueden volar, en 2 palabras, sobre ningún lugar, porque tú no puedes aceptar los derechos a media. Entonces, no hicieron, lo retrasaron. Ahí le dieron una tremenda ventaja al adversario, que conocía la instalación y maniobró. Y realmente Kennedy actuó con capacidad, fue inteligente, se movieron el terreno diplomático, todo preparado. Cuando él citó una conferencia, que tal día yo adiviné de inmediato que se iba a referir a eso. No perdí ni un minuto, instrucciones de orden de movilización total. Alerta de combate, se movilizaron todas las fuerzas, toda la artillería. Eran cientos de miles de hombres. De acuerdo con las normas de la lucha convencional de entonces, todo eso ha cambiado. Ya, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado el mundo? Tú no te imaginas, en estos años, ¿verdad? Y entonces, cuando de repente empiezan a volar, como el U-2 está volando, yo le digo le doy mi opinión, el mando soviético se reúne conmigo, le digo, bueno, yo le di mi opinión, que no se podía hacer eso, que no debía permitirse eso. Y que si volaban rasante, nosotros íbamos a disparar contra cualquier avión que volara rasante para disminuir las posibilidades de que destruyeran los cohetes tierra-aire en vuelo rasante. Entonces dimos nuestra opinión y efectivamente ese día, bueno, ya estaban empezando a hacer los vuelos rasantes. Le habían permitido aquello, ensayaron esto y nosotros dimos la orden de disparar. Fue precisamente... Hay una leyenda que dicen que usted apretó el disparador de un... Orden a nuestra artillería, a los soviéticos le dijimos nuestro punto de vista, nuestro criterio de que no debía permitirse que volaran. Ellos manejaban esos cohetes, nosotros no. O sea, teníamos la otra. Y ese día, cuando comenzaron a volar aviones, abrió fuego la artillería nuestra donde quiera que se apareció un avión. Porque en medio de la crisis ya, la crisis se produce cuando descubren cosas. Y en medio de la crisis ya casi hacían lo que le daban la gana. Y nosotros, estaba el debate internacional, Naciones Unidas, etcétera, la parte política y pública entre los 2 países. Entonces nosotros nunca negamos, nunca hicimos una declaración si las armas eran ofensivas o no, sino nosotros teníamos derecho a tener el armamento considerablemente impensable como todos los demás países, con un derecho. Ya hoy cuestionado, ya los países les pretenden prohibir que tengan armas, hasta de infantería. Mire el escándalo que tratan de armar, porque Venezuela compra armamento de infantería, no cohetes ni superaviones. Bueno, nuestros fusiles tienen medio siglo de uso. Yo lo he escuchado, habló presidente. Pero 100.000, que es lo que se va a comprar ahora, no es suficiente para la reserva. Es increíble que pretendan impedir que los países dispongan de fusiles. Es el colmo ya. Entonces nosotros... Le voy a contar con su permiso le voy a contar una por otra. Los U-2 actualizados, modificados, siguen volando. Un F-16 nuestro interceptó hace algún tiempo un U-2 sobre el Golfo de Venezuela. Y nadie me lo puede negar porque yo vi la película de bordo tomada por el F-16 y hablé con el piloto. Obviamente no había intenciones de derribarlo, pero sí fue interceptado. Ellos volaban 30 kilómetros, yo ignoro el alcance que tiene la aviación de ustedes. Fue F-16. Algo más de 40.000 pies. Algo más, estaba muy cómodo el hombre. Él podía volar más alto. Sí, estaba muy cómodo. 40.000 pies, 45.000 pies. 45.000, unos 14.000 metros. Sí, 14.000. Ellos volaban ya el F-16 sobre estaba Cuba crítico. a 30 kilómetros. No, tremendo, dejaban unas... ¿Cómo a 30 kilómetros? Me acaba de decir que era rasante. 30, no, a los 2 podían alcanzar aquella, retrataron aquella de los 30. Son 2 historias. Tenemos las fotos. Claro. Y entonces, así, en ese momento, y advertido ellos,
le dijimos que abriríamos fuego. Y efectivamente por la mañana todas nuestras antiaéreas, por donde quiera que pasó un avión, intento de vuelo rasante. ¿Cómo percibía usted a Kennedy? Primer presidente católico en la Casa Blanca, hombre partidario de la justicia social. Si me deja terminar esto, te puedo decir mejor. Importante, nadie apretó botón. Nosotros dimos la orden de disparar a nuestra artillería. ¿Comprende? Es decir, ustedes no tenían control de los misiles. Los cohetes, pero eran unos aviones que lo derribábamos, hasta que da lo mismo un U-2 que... No, seguramente vendría a lo mejor un contraataque, pero no podíamos dejar que volara. Y entonces ellos, un soviético allá en Oriente, un U-2 que volaba de un extremo a otro y en cuestión de minutos, nadie sabe, se entusiasmó él o algo, un jefe allí local, alguien que a lo mejor reaccionó con mucha vergüenza, con mucha dignidad, y vio que los artilleros estaban disparando contra los vuelos rasantes y se hizo así, y disparó el cohete. Claro, los que volaban rasantes cuando vieron fuego de artillería son aviones muy rápidos, no son fáciles de derribar incluso con artillería, no. Es más fácil de derribar con los cohetes, son mucho más precisos. En aquel tiempo hay muchos cambios, tácticas, contratácticas, todo eso, y mejoras y contramejoras. Y entonces así es como se derriba el U-2, el 28. Y fue el momento más difícil de la crisis. Yo no pude haber apretado ningún botón, pero asumo la responsabilidad. Pienso que fue absolutamente correcto, de que ordenamos abrir fuego a la artillería contra los aviones en vuelo rasante. No podíamos ordenarlo. Si lo hubiéramos tenido antes, no vuela el U-2. Pero nosotros ni sabíamos, había 3 años de triunfo de la revolución, después costó mucho tiempo aprender el manejo de todas esas armas. Pero esa es la historia real. Y estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste, por eso tenía que explicarte estos antecedentes para que se entienda, ni que no estoy eludiendo. Así con más detalles, pero bueno, tal vez antes no haya dado así públicamente con esos detalles. Le agradecemos. Gracias a tu pregunta. Le agradecemos eso. ¿Cómo percibía usted a Kennedy? Yo no tengo de Kennedy. Kennedy es un hombre inteligente. Era otra generación de norteamericanos. Eso es verdad. Para mi generación, el asesinato de los dos Kennedy, de Martin Luther King, de Malcolm X, distanció la última excelente relación con América Latina. Era un hombre estudioso. Leía, escribía, tenía prestigio como soldado en la Segunda Guerra Mundial, lo que vale mucho. Le habían hundido su lancha torpedera. Eso sirvió, tenía inteligencia, educación, familia influyente, todas esas cosas. Era una nueva generación de políticos. Ya Eisenhower estaba Nixon. Su adversario era Nixon. No voy a hacer biografía de Nixon. Pierde el combate de la cocina, Khrushchev se lo come, se tiene que ir a California, no tenía chance. Bien, eso. Y la realidad es que te sale electo por unos pocos votos. Y tenía ciertas ideas de ciertos asesores nuevos, todos imperialistas, más o menos. Yo los conozco, hablé mucho con ellos. McNamara era de la General Electric, un hombre muy capaz como organizador. Y lo hicieron jefe del Pentágono, que tiene tareas bien complicadas. Lo conocí. Tú puedes hablar como conmigo. ¿Qué le dijo McNamara en La Habana ahora, tantos años después? Bueno, debe haber habido algún insight ahí. No, franqueza, ya había pasado el tiempo. Yo lo que no recuerdo cuando hubo dos, a los 20 años, a los 40 años. 2 momentos fueron que algunos compañeros establecieron. Se analizó, 2 cosas se analizaron. Bahía de Cochino, al cabo de los 20 años. Que al fin y al cabo Eisenhower se la dejó montada a Kennedy, sí. No podía dar marcha atrás. Pero habían pasado 20 años y había que los archivos, los que recogían documentos históricos, organizaron discusiones sobre eso, con participación de los que estaban en aquella época, o con Kennedy, o con los soviéticos, y nosotros, y el grupo nuestro, la gente nuestra llega, cuando triunfa la revolución, casi todos tenían 18, 29, uno de los más antiguos era yo, y tenía 32 años cuando triunfa la revolución el 1 de enero. Por eso hemos sobrevivido un poco más de tiempo que otros. Entonces, ustedes fueron leyenda gracias a Life, a la cadena CBS cuando estaban en Sierra Maestra. Eran una esperanza. Pero eso no nos dio la victoria.
Realmente. Pero daba la ventaja moral. Fue darte ánimo. Tenían la bendición de los medios de comunicación estadounidenses. Nosotros supimos ganarnos al pueblo. Con no, nuestra acción, pero estoy hablando desafío, de la opinión en Estados Unidos. Pero esa no decidía el combate. No, claro. Con un batallón cercado. Pero era un buen lobby. Con una emboscada, era la capacidad tuya para poner la gente, porque tenían muy pocas armas. Cierto. Gran diferencia entre tropas de ellos y tropas nuestras. Y tuvimos que aprender, sigue del arte de la guerra, que hoy llaman asimétrica, que no es regular, tú no tenías con qué librar una guerra tipo Napoleón o tipo de los Rommel o tipo de los generales brillantes, que brillaron unos cuantos de un lado y de otro, porque eran militares, muchos no eran una ideología tal y más cual. De Gaulle era uno de los militares franceses, era partidario de reunir todas las armas blindadas, no repartir como tenía repartido el ejército francés los tanques entre la infantería, mientras los alemanes, siguiendo algunas doctrinas, no me acuerdo de uno de los jefes de ellos, era partidario de reunir las unidades de tanque, los tanques, usarlos no aisladamente, sino en unidades de tanque, que rompieran, que avanzaran. Era una correctísima idea, a mi juicio, en aquel momento. Con un agregado, los alemanes utilizaron el texto que el capitán de Gaulle había planteado como guerra de movimiento con los blindados en contra de la posición defensiva, y la entrada por las Ardenas fue inspirada por el capitán de Gaulle en un libro que el Estado Mayor omitió valorar en su justa medida. Rommel iba en una de las divisiones, pero el otro, uno de los generales, ahora no me acuerdo, que después atacaron. Eran varios, y escribieron libros todos. Uno ha tenido que leerse esos libros forzosamente al tener que enfrentar todo. Ahora, todo esto me lleva a un pensamiento. Sí. Esa crisis de los misiles del 62, corrijo con su ayuda, en realidad soy un poco más viejo de lo que yo creía, esa crisis que nos tuvo de cabeza significaba, en este Caribe Mare Nostrum no puede haber presencia soviética. Ahora, extrapolemos... Pero no hace falta. Extrapolemos. ¿Para qué, hombre? Extrapolemos. Si de allí se fueron cuando la crisis, después se fueron las fuerzas afuera y tuvimos nosotros que asumir la responsabilidad. Hay que dar las gracias a que todo eso ocurriera, porque hay cosas que impiden. ¿A quién se la la damos? ¿A Khrushchev por hacer que los barcos, como dicen ustedes, viraran para atrás? Si ustedes quieren, vamos a dársela a la tecnología. Y muchas gracias. ¿Quiere despedir usted el programa? Muchas gracias a todos. Muchas gracias al pueblo venezolano. No quiero usar palabras. Nada. El equipo quiere despedirlo como hacemos en las grandes ocasiones. Equipo, ¿cómo quedó esto? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Gracias. Disponga usted de la cámara, señor director. Si bien albergo la más firme convicción de que América Latina y el Caribe podrán ser devorados pero no digeridos por el decadente imperio, ya que los pueblos harían renacer las naciones de nuestro continente de sus propias cenizas para integrarse entre ellas, como deben integrarse y unirse en busca de un destino superior y más decoroso. Fidel Castro Ruz. Discurso en la tribuna abierta con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana en el 2001. Y otras de las tribunas que usó con verdadero éxito fue la de las Naciones Unidas, no hay duda de esto. Pero este hombre hoy viene del fondo de la historia. De que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Esto fue parte del discurso de Fidel Castro en las Naciones Unidas en 1979. Y así cerramos este tributo a este hombre que ha hecho historia y que ha estado casi como protagonista de lo que pudo haber sido el fin de la historia.
porque los que tuvimos edad suficiente para razonar lo que fue la crisis de los misiles en el Caribe, no olvidaremos nunca aquellos días. Como yo no olvidaré el primer discurso que le escuché en la explanada municipal en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, cuando yo había dejado la Fuerza Aérea, estaba estudiando la preparatoria de medicina, estoy hablando en la década del 60, el golpe después vino en el 73, yo llegué aquí en el 69, ya habíamos ganado para cuando el golpe 2 premios nacionales de periodismo. Pero hoy queremos recordar a este líder en su magnitud como ser humano. Puede haber o no diferentes opiniones, pero no hay duda que marcó la historia contemporánea. Y aquí rendimos tributo a su solidaridad, a su valor como ser humano y como comandante. Y al fin y al cabo, un hombre profundamente cristiano, ¿eh? Este hombre fue formado por los... Siempre que nos reuníamos había una puya ahí, como decimos en Venezuela, una broma, ¿no? Digo, nosotros tenemos una grave diferencia ideológica. Usted fue formado por los jesuitas y yo fui formado por los salesianos. Y entonces ahí se acababan todas las discrepancias y nos reíamos un rato largo. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. De todas maneras, el correo electrónico que aparecía ahí para la época no es el que está vigente, ¿no? Es el que mostramos habitualmente, se estaba incorporado a ese video. Él, Fidel Castro, me dijo, no te vayas, este es el momento, pon otro rollito, sigamos hablando. Le dije, comandante, nos van a sabotear. Bueno, hicieron todo lo posible por sabotearnos. Y no obstante, al fin salió. Y hoy le rendimos tributo porque no hay duda que en este momento están festejando y bebiendo champaña en la Florida. A ver, una imagen de esto. Vamos a mostrarlo, señor director, en Reuters. ¿Qué está pasando allí? Esta es la imagen del cuadro del pintor peruano que le hicimos el reconocimiento. Y esto es lo que nos mueve a nuevamente tratar de hacer reconocimiento a quienes nos lo hicieron llegar. Fidel se llama, por supuesto, el autor es Germán Espejo Rodríguez, un pintor peruano, y fue donado por los esposos Lidia Kuznekova y Mauro Medina, de la Galería Sala de Arte ubicada en el Hotel Hablo a Caracas, Venezuela. Con esta imagen queremos despedir este programa. Mientras tanto, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, porque es continuidad de aquel viejo canal 5, TVN5, en el que iniciamos las transmisiones internacionales vía satélite, éramos los únicos en todo el continente que lo hacíamos en vivo, ¿no? Todos los días, en la Charneca, esa zona tan popular y que tanto apreciamos. Y donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.